Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 17 de agosto del 2020. Espero que hayan pasado un agradable fin de semana. El clima acompañó, especialmente ayer. Fue un día realmente muy lindo. Y tenemos realmente, hay que decirlo, para quienes nos escuchan desde Sydney o el estado de New South Wales, sin lugar a dudas que estamos viviendo en el mejor lugar de Australia. Lo digo porque no tenemos prácticamente ningún tipo de restricciones, más allá de aquellas que están dentro del sentido común, como respetar la distancia social, medidas de higiene básicas, pero están todos los cines abiertos, todos los restaurantes abiertos, cafés, bares, que poca gente los usa todavía en comparación. Es otro tema. Hay problemas económicos causados por la bastante injuiciosa respuesta que el gobierno en Australia y en todo el mundo han tenido ante una pandemia de una gripe complicada. Pero aquí, felizmente, en Sydney estamos viviendo una vida muy agradable. A pesar de que estamos aislados del resto del mundo, no podemos salir de este estado, no podemos ir a ningún otro estado de Australia, lo que es inaceptable. Vamos a hablar de eso en un ratito. Y tampoco podemos viajar al extranjero, lo que es absolutamente injustificable. También vamos a hablar de eso en unos momentos también. Las últimas informaciones nos dicen que en el día de ayer hubo 16 muertes en el estado de Victoria, 279 casos, y ahí quiero hacer una reflexión. Estoy cansado de que me hablen de cuántas muertes hubo, porque no me agregan nada. ¿Sabe cuánta gente muere en Australia todos los días? 450 personas de promedio. O sea que 8 personas o 4 personas, como ocurrió el sábado, hayan fallecido de coronavirus, me parece terrible, pero hay que ponerlo dentro de la perspectiva de la cantidad de gente que muere en Australia todos los años, que son unos 450 por día, o unos 158.000, 160.000 por año de promedio. Así que vamos a poner eso en su justa medida. Por otro lado, es ya inaceptable que Australia no le permita a sus ciudadanos poder salir del país. 3 de cada 4 solicitudes de salida de Australia están siendo negadas por el gobierno. El gobierno de Australia es el único gobierno en el mundo, sacando Corea del Norte y Cuba, pero ningún gobierno de una democracia normal del mundo, que le prohíbe a sus residentes y ciudadanos poder salir del país. La única justificación que están dando, y en este caso el único responsable es el primer ministro Scott Morrison, en esto él no depende de ninguna decisión de los estados o de los premiers o de los chief ministers de los territorios, es que si cuando vuelven del extranjero pueden propagar el virus. La respuesta es tan pero tan ridícula, es tan absurda, es tan pero tan eso, lo que iba a decir, que no merece siquiera una calificación. ¿Por qué se lo digo? Porque todos los que vienen del extranjero pueden traer enfermedades, el COVID es una más de ellas. Y además, uno no se baja del avión en Australia y se va a la casa. Tiene que hacer cuarentena, y la cuarentena la paga uno mismo a partir del mes pasado. De manera tal que no hay ninguna razón para la cual el gobierno le prohíba la salida del país. Pero los números son muy, pero muy desagradables, y a mí me da bastante fastidio tener que decirles que estamos viviendo en una Australia que yo jamás imaginé y de la cual en este momento me avergüenzo. Porque es inaceptable que a mí no me dejen salir del país como usted no le deja salir del país. Le voy a ser sincero, si aún me dejaran no iría a ningún lado, voy a serle muy franco. Pero me gustaría tener la libertad de hacerlo si necesito hacerlo y sin tener que pedirle permiso a nadie. Y mucho menos a un primer ministro cuyas limitaciones administrativas y ejecutivas cada vez están siendo más obvias. Y les recordaba el pasado viernes que John Howard no ha emitido media palabra, a pesar que le han pedido el micrófono a todos lados, desde hace semanas. Porque no me cabe ninguna duda que su silencio en este caso no es que otorga, sino que condena. Lo que está haciendo Scott Morrison con el manejo de nuestras fronteras es inaceptable
Y no me parece que un primer ministro liberal, laborista o de cualquier partido político pueda implementar una política tan autoritaria, draconiana, y yo podría calificarla como iliberal o antiliberal. Desde el 25 de marzo, pasado muchos australianos han querido salir del país y han tenido que pedir permiso, pero no se los dan. Le ha dado permiso solamente 22.640 australianos para salir del país del 25 de marzo al 31 de julio y ha recibido solicitudes de más de alrededor de 92.000 personas. Las solicitudes pueden cubrir más de una persona y una persona puede, por otro lado, hacer múltiples solicitudes. El primer ministro advirtió recientemente, como si él fuera mi amo y señor, que la resunción de viajes internacionales no está en el futuro predecible y que no va a ocurrir este año. Sin embargo, hasta diputado de su propio partido, como David Sharma, dijo que eso es demasiado tiempo y que no podemos tener estas restricciones y que Australia debería gerenciar el riesgo no prohibiendo a los australianos que se vayan, sino controlando su regreso. Y también controlando el regreso de gente o la llegada de gente que puede querer venir a Australia porque también tienen razones, no de turismo solamente. Hay gente que tiene los hijos, las hijas, los nietos que están viviendo en el extranjero y ellos quieren venir a visitarlos porque están viviendo en Australia. ¿Y cómo puede ser que este tipo, el primer ministro, diga, no, usted no puede venir? A pesar de que le dice, mira, yo me hago la cuarentena como cualquiera, no tengo problema. Me la pago yo. No te dejo entrar. Morrison en marzo dijo que la prohibición era necesaria porque la gente todavía quería irse al extranjero a tomarse vacaciones y eso ponía en riesgo a la comunidad cuando volvieran. Pero en ese momento, cuando dijo eso, quienes se iban al extranjero, al regresar tenían que pasar la cuarentena en su casa, como pasa en casi todos los países del mundo. Lo de pasar la cuarentena en los hoteles es algo australiano y neozelandés, casi no pasa en ningún lado. Ni en la Argentina ni en Gran Bretaña, por darle dos ejemplos. Pero una vez que la cuarentena se hace en los hoteles, es la necesidad que había abrogado o invocado el primer ministro en su momento, hoy ya no tiene ninguna razón de ser. Un vocero del Departamento de Salud Federal dijo que la prohibición de viaje era revisada regularmente y que todavía era necesario tenerla en su lugar para controlar la propagación del COVID-19, ya que el 23% de todos los casos que Australia tuvo vinieron del extranjero. Y dijeron, no podemos añadir una carga adicional al sistema de salud. ¿Pero qué? Si los hospitales están vacíos. Que no me vengan con eso. Los hospitales están vacíos hoy por hoy. ¿Cómo nos van a prohibir salir del país? Además, hay otro tema. Hay en Australia 4.400.000 personas que tienen doble ciudadanía o triple ciudadanía. Yo tengo triple ciudadanía, póngale. ¿Cómo Morrison me va a prohibir a mí de salir del país? Yo voy y le digo al primer ministro, escúchame, Scott, yo soy de Buenos Aires, yo soy argentino. Este es mi pasaporte argentino. Me quiero ir a Buenos Aires porque se me ocurre. No puede salir. ¿Y vos quién diablo sos para decirme que yo no puedo salir? Yo soy argentino. Australia te la mete... Bueno, le voy a ser sincero, yo no quiero irme de Australia. Australia es mi país y no quiero ir a la Argentina. Pero eso no es el caso. Le estoy dando una metáfora, le estoy dando un ejemplo. No se la agarre conmigo. Y usted si es uruguayo es lo mismo, si usted si es chileno es lo mismo, si usted si es peruano es lo mismo. O sea, le están prohibiendo la salida del país a gente que tiene pasaporte extranjero. Yo podría ir al aeropuerto y decirle, diga, este es mi pasaporte argentino o neozelandés o lo que fuese, me quiero volver, gracias. No lo pienso hacer, no lo voy a hacer. Australia es mi país, lo vuelvo a reiterar, que nadie me malinterprete lo que estoy diciendo, pero tengo el derecho a hacerlo. Pero Australia en este momento está prohibiendo la salida del país a aquellas personas que incluso tienen doble ciudadanía. Si eso no es fascismo dictatorial, bueno, ya no sé lo que es. Creo que es peor que eso todavía. Hasta diputadas de la oposición, ya le dije, David Sharma, diputado del propio gobierno de Scott Morrison, Sally Stegall, que es diputada de centro, o de centro-izquierda, que fue quien desalojó a Tony Abbott del distrito en Warringah, Manly, dijo lo siguiente, esto nos pone en el mismo nivel que Corea del Norte. Estamos en una prisión-estado. Y a menos
que uno pueda justificar el departamento del primer ministro, uno no se puede ir del país. Ni en tiempos de guerra tuvimos este tipo de restricciones. Esto nos parece un poco extremo, un poco nada más, le digo yo. Y muchos diputados en este momento están siendo inundados por pedidos de la gente invocando necesidad de viajar por eventos de vida, como el nacimiento de un hijo, la muerte de una madre o de un padre, para tomar una oferta de trabajo que consiguieron en el extranjero, para irse a estudiar al extranjero, porque recibieron una beca y no la pueden usar, no solamente para irse de vacaciones. A pesar de eso, el vocero del Departamento de Salud Federal dice que la excepción del Departamento de Home Affairs, que ahora es como la Gestapo, ellos deciden quién sale y quién no sale de Australia, han dicho que la restricción no va a ser más restrictiva o intrusiva de lo requerido. Pero anda a cantarle a Gardel. ¿Entenderán esto en el Departamento de Home Affairs, lo que significa andar a cantar a Gardel? No, seguramente no. Le va a decir, déjeme de embromar. Así que eso que está ocurriendo ha hecho que incluso muchos profesionales estén siendo consultados. Yo he recibido bastantes consultas al respecto de gente que quiere salir del país y me dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo pedir un pedido judicial? No puede ser nada. El gobierno hace lo que quiere. Tienen el poder total sobre todos nosotros. Y en este caso sin ningún tipo de, por lo menos en mi opinión, sin ningún tipo de justificación. Conocí el caso de una mujer sueca que tiene doble nacionalidad, tiene nacionalidad australiana y sueca, tiene una casa en Suecia, se quiere ir a su casa en Suecia por 4 meses a pasar el verano porque además no tiene por qué justificarla a nadie porque quiere irse de vuelta a su país, y no la dejaron salir. No la dejaron salir. Eso ya pasa lo comprensible. Muchachos, eso es un abuso por parte del gobierno, de los poderes que se arrogaron en nombre de la salud pública. Y además hay muchas parejas, por ejemplo, que están separadas. Esto antes de contar a toda la parte económica y todo lo que está pasando con el COVID, ¿no? Hay muchas parejas que están separadas. Y la prohibición de viaje es tal que nadie puede entrar al país a menos que sean miembros inmediatos de su familia. Pero eso incluye a su esposo, sus dependientes y guardianes legales, pero no incluye a sus padres, que dice más acerca de la ética moral de los valores australianos que todo lo que yo pueda agregar y no hace falta que le diga más nada. Pero bueno, es así. Ayer en New South Wales hubo menos casos que los que hubo en Nueva Zelanda. Solo se lo digo. Ayer en New South Wales hubieron, creo que 5 casos. 5, 9, no tiene importancia, es lo mismo. En Nueva Zelanda hubo 13. Entonces, la santa Jacinta Ardern está desesperada porque tiene elecciones el 19 de septiembre y una de sus banderas era la erradicación, la eliminación del virus, que tiene tanta posibilidad de ser conseguida como que yo pueda pasear al Océano Pacífico con una cucharita de té. Pero ella se emperró en eso y puso a la ciudad de Auckland innecesariamente, en un acto de una brutalidad, en mi opinión, sin justificación, en lockdown. Lockdown significa que prácticamente nadie puede trabajar, no hay más movimiento, la gente pierde todo lo que tiene, etc. Y así seguimos. Le hacemos una pequeña pausa y le cuento que en realidad el problema de no salir de Australia es parte de un problema mucho más grande en esta Australia fracturada y que el primer ministro está presidiendo, yo creo a esta altura, con todo respeto lo digo, con desidia. Continuamos. No solamente no puede salir del país, sino que por otro lado tampoco puede ir a ningún otro lugar. Y estaba leyendo un informe durante el fin de semana por el cual el Australian Financial Review, un diario de negocios de Australia, le pidió a todos los premios de todos los estados y a todos los chief ministers de todos los territorios cuál era la expectativa que estaban manejando acerca de cuándo iban a volver a abrir las fronteras de sus propios estados. Ninguno estuvo preparado a siquiera pronosticar cuándo podrían llegar a levantar las restricciones entre las fronteras o nominar
¿cuándo sus economías podrían retornar a algo que se podría parecer a la normalidad que en algún momento tuvimos? Una vocera de la Premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, dijo que las fronteras están cerradas detrás por asesoramiento médico. O sea, todos los políticos hoy se escudan detrás del famoso health advice o asesoramiento médico. Y yo le voy a hacer una analogía. ¿Por qué eso es incorrecto o no es prudente? Póngale que no tenemos el COVID. Póngale que estamos viviendo tiempos normales y que solamente tenemos en este momento un déficit fiscal. Y como tenemos déficit fiscal, tenemos que poner el presupuesto que está en rojo, lo queremos poner en negro o azul, como usted quiera. Entonces llaman a varios economistas y le dicen a los economistas, bueno, vamos a poner el presupuesto, no puede ser que tenemos presupuesto déficit fiscal, tenemos que tener superávit fiscal. Vienen los economistas y dicen, no hay ningún problema, yo te lo arreglo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, a partir de ahora vamos a cortar Medicare en un 50%. Vamos a pedir al 50% de los empleados públicos, vamos a hacer un congelamiento de salarios y vamos a paralizar y congelar el gasto público en cualquier tipo de obra y infraestructura. Y en 6 meses tenemos el presupuesto en negro otra vez porque el gobierno no va a gastar más plata. Entonces el político le va a preguntar a los economistas, bueno, muchachos, esto me parece fenómeno, pero ¿cuál va a ser el costo social de eso? Bueno, mira, vas a tener el 15% de desempleo, vas a tener gente robando por las calles, la gente se va a morir porque no va a poder llegar a tener asistencia médica, pero los números van a estar fenómenos, ¿eh? No, de esto no vamos a tener más déficit fiscal. Bueno, los epidemiólogos están haciendo lo mismo con la economía que si la manejaran los economistas, lo único que no les importa la economía. Ellos tienen como objetivo que no haya infecciones de COVID. Entonces, claro, destruyen todo para conseguir un solo objetivo que en realidad es inasequible. Es inasequible porque no lo van a lograr aunque cierren todo por 10 años. Entonces, si dejamos las manos... Y este ejemplo que parece de perogrullo no lo van a encontrar en ningún medio de prensa, porque eso fue lo que pasó. El primer ministro, los premios le dieron el control del Estado a una manga de médicos que se equivocaron en todos los modelos de pronóstico que eran inimaginables siquiera, y han destruido la economía de este país. A tal punto la han destruido que el National Australia Bank, uno de los 4 bancos más importantes del país, le está pidiendo a toda la gente que tiene hipotecas muy, muy elevadas y que a lo mejor no puede seguir pagando la hipoteca dentro de poco, que venda la casa lo antes posible, porque ellos están pronosticando una caída vertical en el precio de las viviendas, de un 10, un 15% por el próximo año y medio, de manera tal que salgan ahora cuanto antes, porque si tratan de vender dentro de 6 meses van a tener menos de lo que tienen ahora, así que pueden rescatar un poco de equity de que tienen en la casa. Bueno, imagínense lo que eso va a provocar. Esto no lo dije yo, Lo dijo en una declaración Ross McEwan, que hace exactamente 27 años fue jefe mío en una empresa, y hoy es el jefe lo conocía bastante bien, y hoy es el jefe del National Australia Bank, y le está diciendo a la gente, se viene una malaria terrible. Entonces uno se imagina que después de leer esto, el primer ministro se tiene que reunir con los premiers y decirle, miren muchachos, tenemos que parar esto, porque si no los epidemiólogos a lo mejor no saben del coronavirus, pero no nos va a salvar nadie del patíbulo a nosotros porque la gente va a perderlo todo. Pero no, siguen dando conferencias de prensa, hablan de cuántos casos tienen, que cuántos casos pueden llegar a tener, que ayer hubo 16, y no nos dicen que en realidad... A mí me gustaría que me digan, cuando dicen que hubo 270 casos, por ejemplo, me digan, hubo 270 casos de coronavirus, de los cuales 258 son asintomáticos. 3 tipos tuvieron 37 grados de fiebre, 2 están en el hospital y 3 se sienten bien, están en observación. Esa es la información que me tienen que dar. Porque que me digan que hubo 279 casos o 388 o 1502, no me dice nada. Lo único que importa acá es el número de hospitalizaciones que tenemos o no podemos tener. Y me cuentan anecdóticamente, gente que trabaja en el sistema de salud, que los hospitales están vacíos.
Y hay hospitales que no han visto un paciente de coronavirus en no sé cuánto tiempo. En este momento, en toda Australia, tenemos 681 personas de 25 millones de habitantes, 681, de 25 millones de habitantes en el hospital, de los cuales hay 48 en terapia intensiva. Y de esos 48 en terapia intensiva, 41 están en estado de victoria. Y de esos 681 personas en el hospital, 661 están en el estado de victoria. O sea que en el resto de Australia no hay nada de coronavirus. Ha bajado el número hasta de gente que tenemos hospitalizada en Sydney. 16 personas en el hospital y 7 de esas 16 en terapia intensiva. Eso y 0 es nada. En Queensland hay 3 personas en el hospital y nadie en terapia intensiva. En Western Australia no hay nada. En South Australia, nada. En Tasmania, 1 persona en el hospital. Y en el territorio del norte, nada. Y me pueden decir si New South Wales, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, Northern Territory y ACT no tienen coronavirus, ¿por qué tienen las fronteras cerradas? ¿Alguien me lo puede explicar? Pero vuelvo al tema anterior. Los premiers hoy no están diciendo ni cuándo piensan volver a abrir. El Premier de Western Australia cerró su estado y todas sus fronteras indefinidamente. Y cuando Morrison quiso ir al High Court, el pusilánime del primer ministro, lo digo con todo respeto, pero ya cada vez con menos, decidió retirarse de la acción legal en la High Court. Y lo insólito es que South Australia, el territorio del norte, que son 2 estados limítrofes con Western Australia, le permiten a la gente de Western Australia que pueda visitar esos estados. O sea, que la gente que vive en Perth puede ir a Darwin o puede ir a Adelaida. Pero no pueden volver. Entonces no pueden ir, porque no pueden volver. Y eso es un acto, yo diría, de como se dice en inglés, self-harm, de heridas autoinducidas. Y no pasa nada. En Adelaida, el gobierno de South Australia dijo que la reapertura de las fronteras con Victoria, New South Wales y Canberra van a depender cuando esas jurisdicciones demuestren que han podido controlar la propagación del COVID-19. Pero si en New South Wales no tenemos nada. Ayer tuvimos 5 casos. El sábado testeamos a 30.000 personas en todo New South Wales y tuvimos 9 casos. Eso y nada es lo mismo. En Tasmania, el Premier, un tal Peter Godwin, dijo que no tiene ningún apuro en abrir las fronteras porque no tenemos que tomar ningún riesgo. Pero Tasmania es una isla perdida al fin del mundo. No tiene ninguna posibilidad de recuperarse económicamente, a menos que le mandemos plata desde New South Wales y de Victoria, para los 2 lugares que representan más del 60% de la economía nacional, y no quieren abrir las fronteras. Y cuando el ministro de Turismo y Comercio Federal, el senador Simon Birmingham, dijo, bueno, ya estamos podridos con esto, y públicamente expresó su frustración con Western Australia, el pasado jueves, y lo contamos en la edición del viernes aquí en Nueva Noticias, no le dieron ni bolilla. Dijo, mire, ojo que si no abren las fronteras, no le damos más plata para rescatar la industria del turismo, les dijo. No dieron ni bolilla. Y el primer ministro no salió con el micrófono a respaldar al ministro de Comercio y ministro federal de Turismo. Y mientras, esto no es solamente un desastre desde el punto de vista económico. Hay un montón de familias que hoy están separadas en Australia sin ninguna razón. No son solamente negocios. Hay gente que tenía trabajo, por ejemplo, en varios estados al mismo tiempo. Eran consultores o médicos que iban de un estado a otro haciendo su trabajo y no pueden hacerlo más. O sea, tenemos el país parado por el populismo de la frontera que tenemos hoy por hoy. Y todos estamos pagando el precio por ese populismo. Es una gran pena. Australia podría estar mucho mejor. Felizmente, quien les habla vive en Sydney, la gran mayoría de ustedes seguramente también, pero no todos. Y podemos decir que aquí, bueno, está bien, me tienen encerrado acá adentro, pero por lo menos
puedo ir al cine. Fui al cine el sábado a la noche. Conté cuántas personas había en el cine. A las 6:30 de la tarde en el complejo de East Gardens, que siempre está lleno. Éramos 8, pero los conté, y me incluyo a mí y a mi mujer. Éramos 8 en todo el cine. Y a ver una película de Mel Gibson, que la verdad que no es gran cosa, pero eso no es el punto, es una película taquillera. No había nadie. ¿Por qué no había nadie? Porque o la gente le ha metido miedo para salir, o no tienen plata. Porque claro, cuando uno vive con JobKeeper, no vive igual que cuando tenía su propio salario. Y yo creo que es hora de que Australia, el primer ministro, se ponga los pantalones y cree, pero no cree de fe, sino de crear reglas nacionales para cruzar fronteras basadas exclusivamente en evidencia médica y no en los caprichos de los premios en este caso. Pero le soy sincero, le doy toda la información para que usted saque sus conclusiones, pero el programa no es para ser optimista y hoy en día la culpa no la tiene el coronavirus. La culpa la tiene la falta de capacidad administrativa de muchos de nuestros gobernantes que están pensando en las encuestas de popularidad que se han ensoberbecido con el poder que de repente tienen sobre todos nosotros, y una vez que a alguien le dan poder es muy difícil sacárselo así nomás. Hacemos una pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Como ustedes se darán cuenta, ya mucha gente está llegando a la conclusión que el remedio es 1000 veces peor que la enfermedad, en Australia por lo menos. Hasta el Premier de Victoria, el autor de la calamidad que está sufriendo Australia, gracias a él, Daniel Andrews, ha revelado que tiene un optimismo cauteloso de que el lockdown en Melbourne va a disminuir a mitad del próximo, falta un mes, ¿no? Pobre gente que está viviendo allí, yo lo lamento muchísimo por ellos. Y después dijo algo que es una verdad de perogrullo, pero hasta hace poco nadie quería decirlo. Es que nunca van a poder extinguir el virus. Improbable. Pero sin embargo, la política que están siguiendo Western Australia, South Australia, Northern Territory y demás es justamente eso, eliminar el virus para siempre y vivir en un silo, como si el mundo exterior fuese simplemente accesible a través de Internet. Bueno, eso es inexplicable, pero es lo que está ocurriendo. Me da muchísima pena que sea así. Pero más allá de eso, ahora queda claro que la única estrategia que tienen los gobiernos del mundo hoy por hoy es apostar toda la vacuna. A una vacuna que puede salir o puede no salir. Y toda la economía del mundo hoy por hoy, inclusive las bolsas de comercio que siguen subiendo, en la expectativa, en la esperanza de que una vacuna sea inminente de acá 4, 3, 5, 6, 7 meses, hoy en día corren un gran riesgo que la vacuna fracase. Hay más de una vacuna, hay varias, que fracasen todas. Mira, hay laboratorios muy grandes, creo que AstraZeneca es uno, que está preparando millones y millones de dosis de una vacuna para ser distribuida mientras la están probando. O sea que si prueban la vacuna y no anda, todas las millones y millones de dosis que han fabricado lo van a tener que tirar a la basura, van a tener que quemar, literalmente. A eso ha llegado la desesperación. Nadie, ningún gobierno hoy en día está preparado para convivir con el COVID, a pesar de que queda ya claro que la respuesta que se le dio a esta pequeña enfermedad, y disculpe que se le diga que es pequeña porque vamos a hablar con los números en la mano. Si yo le digo que si en Australia mueren 450 por día y desde que empezó la pandemia no han muerto ni 400 personas, quiere decir que acá en Australia esta enfermedad es un chiste. Han muerto 395 personas desde empezó la pandemia hasta el día de la fecha y en Australia mueren todos los días 450 personas. Si esta estadística que le acabo de dar no lo convence a usted que estamos ante un blef exagerado, yo no sé qué lo va a convencer. Y no me diga ahora,
por favor, no insulte su inteligencia diciendo que si no fuera por la medida restrictiva se hubiera habido más muertos. No se respetó jamás la distancia social en Sydney. Mire, yo patrullo la ciudad por todos lados. La gente hoy vive como vivió siempre. Incluso durante el lockdown de hace 3 meses. Era lo mismo. Yo iba a todos los shopping malls, pasaba por cuanto lugar se me ocurría. Si el virus no se expandió, pues no estaba. Y en realidad lo más probable es que haya muchísima gente, incluido muchos de ustedes, que tuvieron el COVID-19 y ni se enteraron. Porque además hacerse el test del COVID-19 es una futilidad si usted no tiene un síntoma o estuvo en contacto con alguien que le dio positivo. Yo me hice el test de coronavirus a fin de abril. Ahora, en retrospectiva, me doy cuenta que es el acto más idiota que yo pude haber hecho en mi vida. ¿Para qué me lo hice? ¿Para qué me hice el test de coronavirus? Me dijeron, bueno, el 28 de abril, creo que fue por esa fecha, Ezequiel Trump no tenía coronavirus. Bueno, fenómeno. ¿Y qué pasó el 5 de mayo? O el 5 de julio? ¿O el 18 de junio? ¿Qué pasó ese día? Bueno, lo puedo haber tenido otra vez. O lo agarré recién entonces. Entonces el COVID-19, el test hay que hacerlo solamente si uno tiene algún síntoma. Si no, olvídese. Está perdiendo el tiempo. O si estuvo en contacto con alguien que tuvo coronavirus. Lo que sería bueno hacerlo, pero no lo ofrecen, es el test de anticuerpos. Porque aparentemente no es muy confiable. El test de anticuerpos dice si usted tuvo alguna vez el virus y no se dio cuenta porque fue asintomático. Como la gran mayoría, pero la inmensa mayoría es asintomática, bueno, está clarito que a lo mejor mucha gente lo tiene y no se dio cuenta, especialmente la gente joven. Por supuesto, alguna vez va a haber un muchacho de 20 y pico años que se va a morir. Como a lo mejor ocurren cosas terribles, de un chico de 15 años se muere de leucemia también, ¿no? Que también es una tragedia. Pero bueno, estamos así. Yo le digo, 395 muertes desde que empezamos, y en Australia todos los días mueren 450 personas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Uno tiene que respirar y sentirse feliz de vivir aquí en Sydney, pero claro, usted dice, Ezequiel, ¿de qué se queja? Yo no me estoy quejando, le estoy contando. Yo no tengo nada de qué quejarme. La vida es fantástica, vivimos en una de las ciudades más hermosas del mundo, como Sydney, el sol brilla, no tenemos casi problemas. Hay que recalcar y aplaudir la excelente gestión de la Premier Gladys Berejiklian, que no ha perdido el pulso y no se ha comportado de la manera payasesca que se comportó los premios de Western Australia, South Australia, Queensland y hasta el de Victoria. Andrews, felizmente. Ella ha mantenido el estado abierto, no entramos en lockdowns innecesarios, no le tembló el pulso para decir que ya no va a entrar en lockdowns. Así que en ese sentido, desde aquí, si bien criticamos muchas veces a muchos políticos, en este caso tenemos que decir que Gladys Berejiklian, la primera ministra, que es del Partido Liberal en este caso, ha hecho un muy buen trabajo. Y felizmente estamos así. O sea, no es una cuestión de criticar solamente por criticar. Estamos felices de estar acá, pero yo creo que estoy preocupado por los abusos autoritarios de muchos premios y del primer ministro también en este caso, que cierra fronteras o no se queja de cuando las cierran, como si dividiendo familias. Mi mujer no puede ir a visitar a sus padres que viven en Adelaida. Que yo no pueda ir a visitar a mi madre que vive en Argentina, vaya y pase, me da bastante rabia y realmente no me causa ninguna gracia. Pero que mi mujer no pueda visitar a sus padres en Adelaida, no. Que la gente oyente de este programa me dice que no pudiera visitar a sus nietos que viven en Queensland. No, eso ya es directamente una tomadura de pelo. Y sin embargo, el problema que les estoy diciendo es que no nos dicen ni cuándo, ni tampoco cuál va a ser el criterio que pueden llegar a usar para poder levantar esto. En pocas palabras, estamos corriendo una carrera donde no sabemos dónde está la meta. O no sabemos cuántos goles tenemos que hacer para poder ganar el partido. O sea que en pocas palabras hacen lo que se les antoja. Y les importa todo que no sea su propia popularidad personal. Y lo único que quieren es ver si las encuestas les dan bien para ganar las próximas elecciones. Porque si no, no hay otra explicación. Porque tontos no son. Mientras tanto, cambiando de tema, quedó armado las semifinales de la Champions League que se van a disputar este miércoles y jueves, hora de Australia. Sorpresas hubo. El Manchester City quedó eliminado frente al Olympique Lyon. Lo del City fue patético. Jugaron el primer tiempo para el olvido. Empezaron perdiendo un gol a los 23 minutos después de un error defensivo por una excelente definición. Lo empataron en el segundo tiempo con De Bruyne. Y después se fueron todos arriba, le hicieron un gol de contragolpe.
realmente con la defensa muy mal parada. 2-1, cuando estaban 2-1, Sterling se parió un gol que creo que yo con los ojos cerrados lo hubiera hecho, pero la tiró por arriba del travesaño y vino la contra y le metieron el tercero. Perdieron 3-1 y otra vez el City se quedó fuera en cuartos. La única vez que el Manchester City llegó a las semifinales de la Champions League fue con el técnico Manuel Pellegrini, a quien echaron de muy mala manera del Manchester City, y el gran ético Guardiola dijo que aceptó el puesto de entrenador del Manchester City mucho antes de que Pellegrini terminara la temporada, cuando Pellegrini estaba todavía en el cargo. Después, pero claro, como Guardiola es de izquierda, entre comillas, nunca nadie lo criticó por eso. Un acto de una gran falta de ética. Bueno, Pellegrini fue el único que llevó a Manchester City a las semifinales, el único. El Barcelona se comió 8 goles frente al Bayern Múnich. Esto era esperable, no los 8 goles, que es una circunstancia del fútbol. Fueron 8, pudo haber sido 15. El Barcelona, habíamos dicho antes del partido, que no era favorito y que era una carreta. El equipo es tan lento, especialmente de mediocampo para atrás, que le entraban por todos lados. Y los alemanes, en realidad no son alemanes, el equipo Bayern Múnich tenían demasiados extranjeros, parece que eran todos alemanes, iban ganando 1-0 a los 3 minutos, con el de Müller. Empató el Barcelona 4 minutos después, pero por un gol en contra, por un error involuntario de un defensor, que realmente se hizo el gol él solo. Pero después, a los 23 minutos, el jugador que jugó la selección de Croacia en la última final de la Copa del Mundo metió el 2-1. Después, Gravi metió el 3-1. Müller metió el 4-1. Iban 4-1 y iban 30 minutos del primer tiempo. Si fuera cricket, hubieran declarado y se hubieran ido todos al vestuario, porque el partido estaba definido. Pero siguieron. Pues 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2. Los últimos 2 goles encima los hizo Coutinho, el jugador brasileño que estaba a préstamo del Barcelona en el Bayern Múnich. Claramente el técnico del Barcelona fue despedido inmediatamente después del partido. Se está replanteando si Messi va a seguir o no en el Barcelona. El problema que tiene el Barcelona es que va a tener que rearmar todo el equipo. Es un equipo muy viejo, se lo dijimos, pero no tienen plata para rearmarlo. Las canchas están vacías. El fútbol es una industria, el coronavirus se ha llevado puesto también la industria del fútbol. Estos partidos se han jugado para la televisión, sin nadie en los estadios. Tenemos, cuando lo vemos por televisión, que lo dan los partidos Up to Sport, nos ponen un sonido de ambiente para engañarnos de que hay gente cuando sabemos que no hay. Un acto, a mi juicio, despreciable desde el punto de vista periodístico, que no debería ocurrir. Y es así. En los otros partidos, el Atlético de Madrid se quedó afuera. Jugó mal el equipo del Cholo Simeone, es muy amarrete. Fue un primer tiempo muy aburrido. En el segundo tiempo, un gran gol de un jugador español que se llama Olmo para el Leipzig, 1-0. Después entra Joao Félix, por el cual pagaron una enorme fortuna. Entró recién en el segundo tiempo, le hacen un penal, él convierte el penal 1-1. Van 87 minutos. El partido más o menos lo tiene contra el Atlético de Madrid. Y una jugada de la nada, un tiro desde fuera del área, rebota en un defensor del Atlético de Madrid y se pone 2-1 en Leipzig. Mire, yo el partido se lo vi con la transmisión, el relato de la transmisión española. Estaba Jorge Valdano en el comentario. Y dijo, uy, no, y claro. Sí, bastante poco objetivos, pero porque se sabía que ahí se quedaba fuera del Atlético de Madrid. Y en el partido anterior, el PSG lo ganó en el último suspiro contra el Atalanta. El Atalanta iba en 89 minutos del partido y lo ganaba 1-0. Y en el último minuto Marquinhos lo empató con una jugada de rebote, en realidad, de la desesperada. Y en el tiempo de descuento, Chotín creo que se llama, después de una hermosa jugada entre Neymar y no me acuerdo el otro jugador en este momento, pero se lo ganaron cuando faltaban 2 minuto 93 o 94. Le pusieron 2-1 y los sueños del Atalanta terminaron en la nada. Y usted fíjese que los 2 cruces de semifinales son un equipo alemán con un equipo francés, los 2. El Leipzig se enfrenta contra el PSG el miércoles a las 5 de la mañana y el Bayern Múnich se enfrenta contra el Lyon el jueves a las 5 de la mañana. El Bayern es favorito, claramente. Entre el PSG y el Leipzig, partido abierto. No sé qué puede pasar. Neymar tuvo una actuación descomunal.
a pesar de que se perdió goles increíbles, realmente está inspirado, está jugando muy bien, a un nivel superior al de Messi en este momento. Lo de Messi en el partido contra el Bayern Múnich fue casi inexistente, bueno, fue un baile, claro, además, ¿no? No podría haber hecho nada. Fue un baile cada minuto fue un baile. O sea, lo de Barcelona fue patético. Iban ganando 5-1 o 5-2 los muchachos del Bayern Múnich y seguían atacando, cosa que los equipos españoles y sudamericanos no hacen. Cuando van 4-1 ya se olvidan, empiezan a tocar la pelota de aquí para allá y se olvidan del resultado. Pero fue un partido parecido al 7-1 que le hizo Alemania a Brasil en la semifinal del Mundial 2014 en Belo Horizonte. Muy parecido a eso. Desde el principio se vio que iba a ser parecido a eso. Todo el mundo pensaba lo mismo cuando miraba el partido. Y fue exactamente así. Les habló Ezequiel Trumper, espero que tengan un buen resto del día y será hasta mañana.